Estas lecturas que escuchamos el día de hoy, tanto la primera lectura como el Evangelio, tienen un género literario que se llama el género apocalíptico. Y esto es importante conocerlo porque la manera de leer un texto apocalíptico no es la misma manera de leer un texto biográfico, por decirlo así, o histórico. Es como un poema. Cuando yo escucho un poema, pues de repente dicen los poemas cosas medias curiosas que no cuadran con la realidad, pero expresan otras cosas, sentimientos, etc. Entonces, así pasa con el género apocalíptico. No podemos leerlos pensando que las cosas van a suceder exactamente como se escuchan aquí, sino más bien usan figuras para transmitir verdades. Las verdades, esas son las importantes. ¿Y cuál es la verdad que nos transmiten los dos textos, tanto la primera lectura como el Evangelio? En los dos escuchamos que va a haber un momento en el que se acabe este mundo y triunfe el Hijo del Hombre. Cuando habla del Hijo del Hombre está hablando del enviado de Dios, para poderlo entender más claramente. El profeta enviado por Dios. Entonces, lo que nos está diciendo es que al final, después de todas las batallas entre nosotros, quien va a terminar triunfando va a ser Dios. Y es un canto de esperanza. Para muchos lo toman como temor, de que ¡ay, se va a acabar el mundo! Pero ese no es lo que pretenden estos textos. No quieren hablar del fin del mundo, quieren hablar del triunfo de Dios. Al final de la vida personal y de todo el mundo, y de todo el universo, al final de todo eso, quien va a triunfar es Dios. Y por eso habla de este personaje que viene del cielo y que llega con gran poder, porque todos los poderes del mundo que pretendían gobernar tendrán que hincarse frente a él. Entonces, para los cristianos, eran textos de esperanza, porque ellos eran perseguidos, porque ellos vivían momentos difíciles, porque no eran aceptados por todos. Y entonces estos textos, cuando ellos los leían, dicen, bueno, vivimos momentos difíciles, no todos nos creen, algunos nos persiguen, otros nos traicionan, pero si seguimos permaneciendo unidos a Cristo, al final vamos a triunfar. Y entonces era una manera de renovar la esperanza. Yo pensaba en este texto hacia nosotros, y creo que tiene aplicaciones muy concretas e importantes. A veces en la vida, cuando enfrentamos dificultades, es más fácil resolverlas si nos alejamos de los valores cristianos. Cuando alguien te está haciendo daño, es más fácil atacarlo y atacarlo más fuerte para destruirlo que perdonarlo. El perdón es el camino del cristiano. La violencia y el odio es el camino de este mundo muchas veces. Y entonces el Evangelio nos dice, pero al final el que perdone y ame es el que va a triunfar. Una vez se acercó una persona conmigo y me platicaba de algunas situaciones difíciles que vivía con su familia. Y entonces yo la animaba, o lo animaba, a vivirse frente a esas dificultades en una actitud cristiana. Y entonces él me respondió, padre, pero es que si hago eso, van a pensar que soy un tonto. Y van a pensar que todo el mundo me puede ver la cara y abusar de mí. Y yo no puedo permitir esto. Yo tengo que responder más fuerte que ellos. Porque en verdad sus ofensas ya generaron odio en mi corazón. Y entonces yo lo animaba y le decía, bueno, pero es que mira, si permaneces fiel a tus valores y a tu fe, no importa que te veas como tonto. Importa cómo te ves ante Dios y cómo te vives ante Dios. Y ese ejemplo a mí me ayudaba a pensar como muchas veces, no nada más así en ese caso, en muchos otros casos, cuando unos jóvenes o cuando una joven o un joven quiere vivirse desde sus valores católicos y cristianos,
Y todo el grupito de jóvenes y de amigos le dicen, no, hombre, eso ya es antiguito, eso de permanecer fiel, eso de no tener relaciones, eso es de antes, de tus abuelitos, ¿verdad? Tú sé como los de hoy. Y ella o él quiere luchar por permanecer fiel. Luce como alguien fuera del tiempo. Y entonces aquí es cuando este tipo de mensajes del Evangelio pueden traernos la esperanza de que vale la pena permanecer fieles a Jesús. Porque quien permanece fiel va a triunfar al final. A lo mejor en el momento no, y a lo mejor en el primer momento parecería que no es el camino más eficiente, pero siempre es el camino más claro y cercano al cielo. Porque llegará un día Dios y juzgará el corazón que fue fiel. Este mensaje nos invita entonces a abrazarnos a los valores de Cristo, en el negocio, en la familia, en la manera de vivir nuestra moral, en la manera de vivir nuestro matrimonio, en la manera de vivirnos frente a la verdad, frente a la justicia. ¿Cómo es más fácil hacer negocio? ¿Corrompiendo o siendo rectos? Muchas veces corrompiendo, diría uno. Y después te dicen, es que si no, no se puede hacer negocio en esta vida. Sin embargo, Jesús te dice, quien permanece en la justicia y en la verdad, triunfará al final. Está en cada uno de nosotros creerle a Jesús y entender que si nos abrazamos de su fe, en la fe en Él y de sus valores, entonces en verdad tendremos el triunfo final. La segunda parte del Evangelio, dice Jesús, bueno, para que entiendan, miren el ejemplo de la higuera. Dice aquí, entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Y empieza a decir, cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Entonces Jesús lo que nos pide es, abran los ojos y dense cuenta cómo yo camino con ustedes ya desde ahorita. Ese triunfo final se empieza a vislumbrar o a experimentar desde hoy. Yo no soy cristiano para que ojalá un día llegue al cielo. Yo soy cristiano porque Jesús ya camina conmigo desde el día de hoy. Y entonces Jesús nos invita a abrir los ojos y estar atento a los signos de los tiempos. Sin embargo, hoy en día, qué difícil es estar atento a estos signos de los tiempos. Porque estamos bombardeados de información y difícilmente atendemos estos signos. Recuerdo que una vez estando de misiones en algún lugar rural, platicaba yo con el maestro del pueblo. Le dije, oye, ¿y a qué horas empiezan las clases aquí? Y me decía, pues un poquito después de que sale el sol. Oye, ¿y a qué horas se acaban las clases? Pues un poquito después de que pasa el sol por encima de la escuela. ¿Y a qué horas acaba aquí la vida del pueblo? Pues un poquito después de que se pone el sol. Y ahí olvídense de los cambios de horarios, de que atrás sale 1 hora y que regrésale 1 hora. Y el cambio de horario era muy sencillo, ¿no? Sale el sol, nos ponemos a trabajar. Se pone el sol, nos ponemos a descansar, ¿verdad? Ese tipo de sensibilidades, ver cuándo empieza la primavera, ver cuándo empieza el otoño, porque ya caen las hojas, porque empiezan a florecer otra vez los árboles, son cosas que vamos perdiendo. Si tú le preguntas a un niño hoy cuándo empieza el otoño, te va a decir, pues cerca de Halloween. Y el invierno, cuando viene Santa Claus, ¿verdad? Y la primavera, cuando nos vamos de vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Y el verano, cuando tengo vacaciones largas. Dejamos de observar. Otros lo dirán por temporadas, ¿no? Cuando empieza la temporada de tal serie, ¿no? Y así nos vamos teniendo nuestros tiempos. Jesús nos invita a que estemos atentos a los signos de su presencia. Y estar atento a los signos de su presencia significa tener un corazón dispuesto, unos ojos bien abiertos, unos oídos dispuestos a escuchar su presencia. Oídos, ojos, sentidos que están siendo aturdidos por tanta información que nos llega de todos lados. Antes era la televisión, ahora ya la acercaron la televisión, la traes en tu celular, ¿no? Entonces, si primero fue el radio, después la televisión y ahora es el celular, la cosa es que todo el día te traen embobado con la información. Y dejamos de atender. Jesús quiere caminar contigo.
En un momento dado, en un momento de mi sacerdocio, me tocó acompañar a dos familias que habían perdido a un hijo en algún accidente. Y una de ellas, ya después de pasado toda la tragedia y pasado unas semanas, me decían: Padre, Dios es muy grande, porque nos permitió experimentar a este hijo por todos estos años. Y la gente es muy linda, porque nos ha manifestado su amor de muchas maneras. Y estamos, sí, con el dolor, pero también con la gratitud, porque hay mucha gente que nos ha enseñado que Dios está cerca de nosotros. La otra familia estaban tristísimos, llenos de rencor, reclamándole a Dios, llenos de odio en el corazón por el accidente, por cómo había sucedido, por cómo Dios les había quitado a su hijo y no podían perdonar. Y yo reflexionaba cómo el mismo hecho puede ser leído de maneras distintas cuando no estamos abiertos a los signos de la presencia de Dios en nuestra vida. Muchas otras cosas pueden pasar, no tiene que ser algo tan trágico como esto que les acabo de decir. Esto se lo muestro porque es muy claro ahí, es evidente cómo ante el mismo hecho hay experiencias diferentes de Dios. Y no es que Dios esté en una historia y en la otra, no. Dios está en las dos historias, pero unos no tuvieron la capacidad, la sensibilidad para ver la presencia de Dios que iba a consolarlos en todas esas personas que los abrazaban y los acompañaban. Sé que es difícil, pero es donde se prueba al cristiano, en la cruz. En la bonanza, cuando todo va bien, es difícil probar nuestra fe en Dios. En la cruz, en la dificultad, cuando tenemos que perdonar, cuando tenemos que tener paciencia, cuando tenemos que amar, entonces es puesto nuestro corazón en el crisol para ser purificado. Pidámosle pues al Señor que tengamos la sensibilidad para reconocer su presencia en nuestras vidas en esta semana, que podamos ver esos pequeños signos que nos recuerdan que Él camina con nosotros y que este Evangelio nos ayude, nos anime a vivir esta semana con la esperanza de que si permanecemos fiel con Él, entonces triunfaremos con Él. Y que así, guiados por su presencia y por esta esperanza, podamos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo entre los hombres. Con esa intención los invito a continuar con nuestra Eucaristía poniéndonos de pie.